La filosofía de la mente. Muchos tan solo actuamos, sentimos y pensamos, pero no nos preocupamos o le prestamos atención a por qué lo hacemos o qué pasa por nuestra mente para poder sentir, hablar o tan solo pensar. Las cosas que vamos a plantear es el funcionamiento que hace nuestra mente al sentir hambre, ansiedad, a lo primero que pensamos cuando nos despertamos o a lo que sentimos cuando escuchamos música. Para ello, algunas respuestas. ¿Por qué sentimos hambre? Pues cuando tengo hambre, siento un dolor muy grande en el estómago, siento un vacío, tengo la necesidad de comer algo rápidamente porque si no el dolor se agrandaría más y no podría después estar satisfecha cuando vaya a comer. ¿Qué siento cuando tengo hambre? Me siento ansiosa, me siento cansada y con falta de El energía. hipotálamo es una pequeña estructura que se localiza en la base del cerebro, por encima del paladar, y que tiene como función regular diversas funciones del cuerpo. El núcleo ventroabdominal anterior y lateral están relacionados con el hambre y la sed. El hambre es la motivación que nos induce a ingerir alimentos, los cuales portan los nutrimentos que requiere el organismo. El proceso de la ingestión de alimento o alimentación se puede dividir en las siguientes fases. Fase 1 o fase de inicio se basa tanto en el estado interno del organismo como en el valor incentivo de la meta alimenticia por alcanzar. Fase de consumo o fase 2 se localiza y se caracteriza por una acción estereotipada con movimientos rítmicos y ajustes autonómicos que incluyen la secreción de saliva, ácido clorhídrico, insulina y otras respuestas reguladoras. Fase de término o fase 3 se explica principalmente por la acción de las diversas señales de llenado gástrico y de saciedad. Hay diferentes teorías sobre la sensación del hambre. Una de ellas son la teoría de la contracción del estómago, que postula que sentimos hambre cuando se contrae el estómago. Otra, que postula que la sensación de hambre inicia cuando el nivel sanguíneo de glucosa desciende ligeramente. La teoría de la insulina afirma que sentimos hambre cuando los niveles circulantes de insulina sufren un incremento súbito. Y la teoría termostática o de presión de calor propone que sentimos hambre cuando baja la temperatura corporal. Bueno, yo cuando escucho música creo que depende del estado de ánimo. A veces es tristeza, a veces es alegría, pero en sí es muy bacano. Es como estar en otra parte sin que nadie te moleste, solo tú. Eso cuando escucho música, yo creo que lo primero es en alguien que te haga recordar pues obviamente la canción o alguien con la persona que estés o alguien a quien quieras. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos música? Expertos del Instituto Neurológico de Montreal y la Universidad en Canadá han descubierto que un neurotransmisor mensajero químico entre las neuronas y nervios, liberado en el cerebro y denominado dopamina, genera las sensaciones placenteras e incluso los escalofríos que surgen cuando se escucha una música que resulta agradable al oído. Según la investigación dirigida por el Dr. Robert Satorre, los sonidos placenteros inducen la liberación de dopamina, una sustancia necesaria para generar las emociones y sensaciones de disfrute que acompañan la ingestión de determinados alimentos y que producen las drogas o el sexo. Los investigadores canadienses cuantificaron la dopamina que se libera al escuchar música, teniendo en cuenta las formas en que provocaba escalofríos entre los 8 participantes en el estudio, así como los cambios en el comportamiento de su piel y en la frecuencia cardíaca, la respiración y la temperatura corporal. Gracias a una combinación de técnicas de diagnóstico por imagen que permite visualizar la actividad cerebral, los expertos descubrieron que los niveles de liberación de la dopamina se correlacionan con el grado de excitación emocional que ocasionaba la música del experimento. Según los investigadores,
Ese neurotransmisor cerebral aumenta en respuesta a otros estímulos o actividades de recompensa como lo son la comida, las relaciones sexuales o el hecho de obtener dinero, y que también produce bienestar ante ciertos estímulos, como el hallarse enamorado. En el estudio liderado por Satorre, se comprobó que los niveles de dopamina eran hasta un 9% más elevados en los participantes cuando escuchaban música que les agradaba. Esto demuestra que las personas obtenemos placer de la música, una recompensa abstracta, la cual es comparable con la que logramos con estímulos biológicos más básicos, según los investigadores canadienses. Cuando yo estudio siento felicidad porque aprendo mucho y cuando sea grande puedo ser. Cuando estoy feliz, siento la necesidad de compartir esa felicidad con alguien más o con mi familia. Hacer que ellos se sientan también tan felices como me siento yo, darles alegría y cariño por esa felicidad que ellos logran que me transmitirme. El cerebro enamorado. El amor se siente de forma universal, da igual la edad, la raza y la cultura. Helen Fisher lo comprobó. Helen puso carteles por la Universidad Rutgers en Nueva Jersey. ¿Acabas de enamorarte locamente? Muchos estudiantes le respondieron. 839 voluntarios que estaban enamorados de varias edades, razas y condiciones pasaron por la resonancia magnética nuclear. Helen Fisher demostró que el amor es universal y apenas se diferencia de unos a otros. Helen Fisher es profesora de investigación de la Rutgers University de Nueva Jersey. Ha estudiado 58 culturas en todo el mundo y ha publicado muchos libros. Combina sus trabajos de investigación con presentaciones en universidades, televisiones, etc. Helen cuenta cómo más de 10 años comenzaron a investigar el amor como fenómeno. Cuando explorado mediante técnicas como resonancias magnéticas, etc., el cerebro enamorado, ¿qué es lo que ha encontrado? Es la parte más novedosa de mi trabajo, cuenta ella, aquella que explora las zonas y sustancias implicadas en el amor romántico. Cuando vi por primera vez las imágenes del cerebro enamorado, con las regiones activas iluminadas en amarillo y naranja brillantes, sentí una admiración sobrecogedora. He visto la actividad del flujo sanguíneo en esas áreas y comprobado las sustancias químicas. Hay dos regiones muy activas. ¿Somos una fábrica de drogas naturales cuando estamos enamorados? Dopamina, serotonina, norepinefrina son sustancias presentes en el cerebro cuando estamos enamorados. Helen Fisher responde: creo que la locura del enamorado está producida por los niveles altos de dopamina y noradrenalina, unido a un nivel bajo de serotonina. La dopamina en grandes cantidades aumenta el nivel de testosterona, hormona del deseo sexual. Se asocia a la capacidad de concentración, la euforia y dependencia, que son síntomas de adicción. El colocón del enamorado lo producen sustancias que fabrican su cerebro en gran cantidad. El nivel alto de norepinefrina, que produce euforia y pérdida de apetito. El nivel bajo de serotonina, que está relacionado con los pensamientos obsesivos de estar con el amado o amada. En general, cuando sentimos malestar emocional, ya sea ansiedad, tristeza, culpa, miedo o cualquier otra emoción dolorosa, nuestro primer impulso es intentar librarnos de ella lo más antes posible. Este deseo de liberarte del malestar hace que centres toda tu atención en él, pero ¿no crees que al centrar tu atención rígidamente en algo hace que aumente todavía más?
Es fácil comprobarlo. Piensa en algún suceso que te haga enfadar. Centra toda tu atención en lo que esa horrible persona te hizo, en lo desagradable que es, en lo injusto que es, en tus deseos de venganza. Conforme haces esto, tu ira va en aumento, porque te estás sumergiendo voluntariamente en ella, centrando toda tu atención en ella y alimentándola. Y lo mismo sucede con el resto de emociones negativas en las que las personas nos hundimos con mayor o menor frecuencia. Cuando esto sucede, las emociones y pensamientos que pasan por tu mente te atrapan, te dominan. Son aquellas las que tienen el control de ti, cuando debería ser al revés. El problema es que nos sentimos identificados con nuestra propia mente y todo su contenido, con nuestras emociones, pensamientos, ideas, recuerdos, como si tú fueras todo eso. Pero esto no es del todo cierto. Tú y los contenidos de tu mente no son la misma cosa. Lo que hay en tu mente va cambiando de un momento a otro, de un día para otro. Puedes estar triste y después alegre, puedes sentir una ira intensa que se pasa al cabo de un rato. Puedes sentir venganza, compasión, empatía. Puedes mirar a tu pareja y verte invadido por un profundo amor, pero al día siguiente puedes enfadarte y pensar que no la soportas. Puedes pensar que quieres algo y luego cambiar de opinión y más tarde volver a cambiar de opinión de nuevo. O puedes creer algo y luego darte cuenta que es una tontería sin fundamento. Es decir, en tu interior se generan todo tipo de ideas, imágenes, emociones, invenciones, en fin, que están en constante cambio. Es como un mar cuyas olas se forman y desaparecen sin cesar. Tú, en cambio, eres lo que permanece siempre, aquello que es igual cuando ríes que cuando lloras, cuando sientes miedo, ira, amor o felicidad, cuando eras un bebé, un adolescente o un adulto.